Listo. Cuando yo quiero representar números en la recta numérica, entonces tengo que recordar qué es la recta numérica. La recta numérica es precisamente una línea que va desde el infinito negativo hasta el infinito positivo, ¿sí? En la mitad nosotros encontramos el cero y de ahí para allá nosotros encontramos numerada en la misma forma los números positivos hacia allá en forma ascendente y los números negativos en forma descendente. ¿Listo? Si a mí me piden ubicar un número entero es muy fácil, o sea, si a uno le dicen ubique -3, pues fácil, uno sencillamente ubica -3. El cuento es qué pasa cuando a mí me dicen ubique un decimal o ubique una fracción. Entonces cuando a mí ya me están pidiendo, oiga, ubique una fracción o ubique un decimal, pues yo tengo que aprender a entender eso. Los decimales son sencillos. Digamos si a mí me dicen ubique 2.5, es muy sencillo porque ustedes sencillamente lo que van a hacer, estos son subdivisiones en 10 de cada una de las numeraciones que tengo, o sea que ubico los dos enteros que tengo acá y ese 0.5 en pocas palabras es una división en 10 de las cuales voy a tomar 5 de esas divisiones, entonces 1, 2, 3, 4, 5. La ubicación de 2,5 quedaría ahí, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el número es mucho más amplio? Si a mí me dicen ubique 2,451,7, ¿sí? Resulta que depende del instrumento que estemos manejando. Si nosotros estamos manejando la regla, sencillamente pues es muy fácil ubicar 2,4 centímetros, pero ya si me piden subdivisiones de las subdivisiones es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo hablamos en medidas, acuérdense algo que estaba hablando en la clase anterior, era precisamente que cada número siguiente es la décima parte del anterior, o sea, cada vez es más pequeñito, cada vez lo que representa es más pequeño. Es decir que si nosotros esto lo estamos hablando en centímetros, 2 serían centímetros completos, 4 ¿qué vendría a ser? Milímetros, ¿cierto? Entonces nosotros tendríamos milímetros. Pero de ahí para allá ya comienzan a hacer subdivisiones. Un milímetro dividido en 10, ¿qué nos genera? Ni idea, ¿cierto? Porque normalmente uno utiliza hasta milímetros. En nuestra normalidad nosotros utilizamos hasta milímetros. Pero resulta que hay otra serie de medidas que van más allá, los micrómetros, los nanómetros, los picómetros, ¿sí? Entonces ya nosotros manejamos son medidas mucho más pequeñas, pero el cuento es que nosotros en nuestra realidad generalmente utilizamos medidas mucho más concretas, más pequeñas, más grandes, digámoslo así. Perdón. Entonces para eso nosotros recurrimos a algo que se llama redondeo. ¿El redondeo qué es? Es establecer aproximaciones. Recuerden que este es el símbolo de aproximación. Y en esa aproximación lo que yo voy a utilizar es simbolizar esa cifra hasta donde a mí me alcance, ¿sí? Hasta donde yo la alcance a manejar. Entonces normalmente ustedes en dinero no van a manejar 10 decimales, sino generalmente se manejan 2. En medidas, dependiendo del grado de asertividad que uno quiera, maneja 2 o un solo decimal, ¿ven? Dependiendo, si es metros maneja 2 decimales, por lo menos la altura de nosotros está dada con 2 decimales. Yo mido 1,70, no es que mida un metro no es que mide un metro completo y 70 centímetros más, son subdivisiones, son decimales, subdivisiones en 10 de cada una de las medidas anteriores. Entonces para eso lo que se hace es el redondeo. ¿El redondeo en qué consiste? En eliminar cifras decimales. O sea, yo quiero eliminar esta parte. Entonces, ¿qué hago? Siempre me fijo en la cifra anterior, ¿sí? La cifra anterior es la que me va a determinar si esta cifra se afecta o no afecta. ¿Cómo yo sé que se afecta? Cuando una cifra se afecta, es cuando el decimal anterior, el que voy a borrar, hace parte del equipo de los grandes, que es 5, 6, 7, 8 y 9. Cuando no afecta, es cuando el decimal que yo voy a borrar hace parte del equipo de los pequeños, o sea 0, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces por lo menos en este caso vamos a borrar vamos a borrar el 5,
¿sí? O sea, vamos a borrar de ahí para allá, pero en sí vamos a borrar el 5. ¿El 5 afecta o no afecta? Afecta. ¿En qué forma afecta? Cuando afecta a la cifra que va a quedar, yo le sumo 1. Cuando no afecta, la dejo igual. Entonces, en este caso, ese 2,4, ¿cómo quedaría? Como 2,5. Eso se llaman redondeos. ¿Qué es lo que hace uno con los redondeos? Es que uno, perdón y lo aclaro, tranquilos que voy a dar más ejemplos. Los redondeos en sí es lo que uno utiliza hasta para cuando le calculan a uno una definitiva. O sea, a usted le queda la nota en 2,95 y ahí uno apela al redondeo. Profe, pero 2,95 me lo puedo aproximar a 3, ¿cierto? Resulta que esos redondeos son beneficiosos en ciertas cosas y en ciertas cosas no. Digamos, en el caso de la nota es algo que va a favor de uno. Básicamente entonces consiste en lo que yo voy a borrar, mirar si afecta o no afecta la cantidad que me queda. Entonces, si a mí me dicen, digamos, 3,17, voy a dejarlo con una cifra decimal. ¿Afecta o no afecta? Entonces, miremos. Voy a dejar con una cifra decimal, o sea, me va a quedar el 1 solamente, voy a borrar esto que tengo acá, ¿cierto? Ese 7, ¿hace parte del equipo de los que afectan o hace parte del equipo de los que afectan? Entonces, ¿qué significa? Que eso va a quedar aproximado a 3,2, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa por lo menos si yo tengo 5,1231,4? Y voy a dejarlo con dos cifras decimales. Entonces voy a borrar todo esto que va de aquí hacia allá, ¿cierto? Entonces voy a eliminar esa parte. ¿Afecta o no afecta el decimal anterior? No afecta. Entonces, ¿qué significa? Que aproximadamente va a quedar eso como 5,2. ¿Listo? Y ya. O sea, eso es necesario. ¿Por qué? Porque uno en estadística maneja muchas aproximaciones. O sea, usted en estadística va a hacer demasiadas divisiones que le van a generar una cantidad de decimales y usted tiene que manejar aproximaciones, pero esas aproximaciones deben ser bien hechas, porque si usted hace una aproximación mal hecha ya comienza a generar algo que se llama margen de error. ¿Listo? Entonces, ese margen de error ustedes tienen que tratar de reducirlo al mínimo, y reduciéndolo al mínimo es tratando de manejar esas aproximaciones en buena forma. ¿Listo? No, ya en el momento en que es aproximado ya significa que no es el valor exacto que usted está manejando. ¿Listo? Por eso ustedes se van a dar cuenta que normalmente uno no maneja decimales. O sea, en matemáticas, en cálculos, en álgebra, usted no maneja decimales generalmente, sino maneja más fracciones. Las fracciones tienen la cualidad de que al ser una división inconclusa, usted no está operando con números infinitos, sino está trabajando con algo muy concreto. ¿Cómo así? Resulta que si ustedes tienen, digamos, 2 sobre 3, en pocas palabras lo que tienen, el equivalente sería 2 dividido 3. Pero si ustedes hacen esta división, les va a dar 0,6666666. ¿Qué significa? Que es infinito, ¿sí? Entonces, el problema es que si yo llego a decir, voy a dejarlo con una cifra decimal, ¿esto en qué me quedaría convertido? En 0,7, ¿cierto? O sea que aproximadamente sería 0,7. Pero hay un problema ahí, que sería una mentira decir que esto y esto es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo decir yo le voy a pagar 7 millones a le voy a pagar 666.666. ¿Ven? No es lo mismo. Pero digamos, eso es algo que yo debo entender. Si estoy hablando de medidas, puedo estar omitiendo una cantidad bastante grande. Si estoy hablando de dinero, todavía peor. Pero pues normalmente nosotros los utilizamos muy frecuentemente en los redondeos. Es más, en los recibos a nosotros nos lo llaman es ajuste a la decena. Entonces le llegó un ejemplo, el recibo por 12.227 y usted no paga 12.227, usted paga 12.250, se lo ajustan es a la decena más cercana a la moneda que nosotros manejamos. Ese es otro tipo de redondeo. Pero, claro, imagínese, o sea, básicamente a usted le están cobrando 27 pesos de más, y esos 27 pesos de más, exactamente, esos 27 más y más y más, y así sea de a 10, 12, pues entre casa y casa va sumando. Pero bueno, eso ya son cosas de manejo ya como
un poco complicado para nosotros. En matemáticas, usualmente nosotros no manejamos esto, o sea, es preferible honestamente evitar al máximo los decimales y tratar de trabajar con otras cosas. Entonces, de aquí es que nosotros aprendemos a utilizar otro tipo de números que son las fracciones. Las fracciones son básicamente representaciones de números y pueden ser infinitos y finitos, pero en una forma que sea manejable. Entonces para eso nosotros vamos a tener algo así, ¿cierto? Y nosotros lo vemos, pueden ser negativas, pueden ser positivas. Básicamente lo que usted le dice esto es, aquí ya no se habla de que él sea un número y este sea otro número, ambos son un solo número, uno solo, ¿sí? Y como tal se puede representar acá. Entonces si a mí me dijeran, oiga, represente 5 séptimos en la recta numérica, pues no es señalar el 5 y el 7 o buscar cuentos raros ahí, no. ¿En qué consiste? Así como para simbolizar enteros fue fácil, ubicamos un punto, para simbolizar decimales ubicamos un punto. Cuando a mí me dicen represente una fracción, yo me tengo que devolver a mis clases de preescolar, de primaria. En las clases de primaria a mí que me decían, dibuje, represente gráficamente 5 séptimos, y entonces uno ponía, hacía o una bolita o un rectángulo y la dividía en lo que me decía acá. Este era el número de divisiones. Entonces yo dividía esto en 7 partes iguales. Y uno dice, y eso tan fácil, ¿y eso para qué me sirve? Pues resulta que eso es la forma y el principio con el que van a hacer la representación en recta numérica. Entonces de esas 7 divisiones, usted toma 5, esto es lo que toma. Entonces tomo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, si a mí me dicen represente 5 séptimos en la recta numérica, lo primero que yo tengo que definir es si es positiva o es negativa. ¿Para qué? Para determinar si va hacia la izquierda o si va hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, esta fracción 5 séptimos es positiva o es negativa. Positiva. Entonces yo voy a entender que va del 0 hacia allá. Entonces, lo que hacemos nosotros es básicamente fijarnos en lo siguiente. Resulta que cada uno de esos rectángulos que nosotros dibujábamos o cada uno de esos círculos representan una unidad. ¿Y qué es una unidad en una recta numérica? Es un salto. Una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades. Entonces en este caso yo estoy tomando una unidad y es una unidad positiva, o sea, estoy tomando esto de aquí hacia allá. ¿En cuánto dividí eso? Entonces aquí hago el mismo ejercicio, la divido en 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Y tomo lo que me indica acá, 5 partes. Entonces tomaría 1, 2, 3, 4 y 5. La ubicación de 5 séptimos quedaría acá, en este punto. ¿Sí? Entonces, voy a hacer otro ejemplo para que se pueda entender esta parte. Digamos, a mí me dicen represente menos 15 cuartos. Me dicen represente 15 cuartos. Entonces, volvemos al mismo ejemplo. Me devuelvo a las clases de primaria. Tomo la figura, la divido en 4 y debo tomar 15 partes. ¿Será que con una sola me alcanza? No, ¿cierto? Entonces, cuando a mí una figura de estas no me alcanza, cuando para representar una fracción yo necesito muchos elementos para poderla representar, se dice que la fracción es impropia. Y cuando necesito un solo elemento para representarlo, se dice que la fracción es propia. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas unidades debo tomar para tomar las 15 piezas que necesito? 4. Entonces probemos, a ver, tengo 1, 2, 3 y 4 y tomo las 15 piezas que necesito. Entonces recuerden que cada cuadrito, cada rectángulo, cada círculo es una unidad.
Entonces tomo lo que me pide: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a la representación en la recta. Mi punto de partida, o sea, mi inicio, va a ser el 0. Este siempre va a ser el inicio de todo, tanto a la derecha como a la izquierda. Como es negativo, ¿hacia dónde la voy a dibujar? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades tomo? 4. 4. Entonces, eso vamos a hacer. Voy a tomar una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. ¿La cuarta la tomé completa? No, ¿cierto? ¿Qué hice con la cuarta unidad? La dividí en ¿cuánto? En 4, entonces la divido en 4 partes. ¿Y cuántas partes de esas yo tomé? 3. Como yo vengo en esta dirección y en este sentido, entonces las voy tomando de aquí hacia allá. Entonces tomo una, tomo 2, tomo 3. Y esta sería la ubicación de menos 15 cuartos. O sea, no significa que tengo que ubicar menos 15 y que tengo que ubicar menos 4, sino es el punto exacto de acuerdo a la representación que yo hago gráfica. ¿Listo? Entonces, los decimales, ya automáticamente la división viene en 10. Las fracciones es de acuerdo a lo que me diga el denominador. ¿Ven? Esa es la diferencia que hay entre los decimales y las fracciones. Los decimales siempre vienen organizados con base 10. O sea, cada división que nosotros hacemos está ya automáticamente cuadrada en 10. En cambio, en las fracciones ya varía el elemento en el que yo voy a dividir. Recuerden siempre, este es el número de divisiones, número de piezas que tomo, y cada dibujo que yo tomo para colocar estas divisiones es una unidad. Y esas unidades son las que me van a indicar si yo debo tomarlas a la izquierda, o a la derecha. Y de esa misma forma se representan en el plano cuando uno está viendo cálculo. Entonces ya si a mí me dicen ubique una coordenada en fracciones, ya es mucho más fácil de entender cuál es la ubicación. ¿Ven?